lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión con periodismo crítico. 8:19. Muchísimas gracias. Entiendo que hasta este día o horas antes, horas después, hasta que tome conocimiento de su resolución, el Cabildo Capitalino, usted sigue siendo la alcaldesa de la capital. Usted lo que está, doña Daniela Chacón, es respeto esto de doña y es ortodoxo. Le pido mil disculpas. Pero, Daniela, ¿usted se va del municipio capitalino? Entiendo que no. Usted mantiene un gran augurio que se autoformuló el pueblo de Quito cuando respaldó su lista, encabezada naturalmente por el liderazgo del actual alcalde. Luego casi que seguía usted en orden de liderazgo, por lo menos en el conocimiento público. Eran desconocidos los otros señores concejales, salvo uno que otro en su barrio o en su familia. No han sido pues unos personajes muy conocidos, digamos, no por despreciarlos. Pero Daniela Chacón ya hizo una campaña, ya apareció en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y de pronto se disgusta o se pelea con el alcalde Rodas. ¿Por qué? Buenos días, Gonzalo. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de este espacio para poder Era conversar nuestra obligación sobre este tema tan importante transferirle para a la mí. ciudadanía cuál es el contexto, Así digamos, es. de su acto resolutivo. Así es. En primer lugar, señalar que justamente el día de ayer he puesto a disposición del alcalde y del Consejo Metropolitano mi cargo como vicealcaldesa, más no como concejal. Eso sí quiero dejar en claro. Que se equivocó sí, en el entendimiento de la gente. Así es, no, yo Hasta fui le electa. estaban diciendo que usted es autora de un camisetazo y cosas así. De todo escuchar. Porque le ven muy afecta con el candidato presidencial con el cual ya mismo inició una entrevista. Ya comentaremos de eso, Gonzalo, porque vale la pena clarificar también para que la ciudadanía sepa exactamente lo que está sucediendo. Entonces yo decía que puse a disposición el cargo de la vicealcaldía, más no de la concejalía. Yo fui electa concejal y seré concejal hasta el año 2019, que se acaban mis funciones. Y el cargo de vicealcalde es una designación que hace el Consejo Metropolitano, por supuesto, bajo un pedido del alcalde, justamente por la función. Bajo los hechos que han sucedido en los últimos meses y teniendo cuestionamientos y diferencias de fondo con la visión política y con la visión de ciudad de la actual administración, es que yo considero que no es ético mantenerme como vicealcaldesa y es por eso que he presentado la disposición al cargo. ¿Y por qué digo esto? En el año 2014 nosotros hicimos una promesa. En el 2014 recibimos un mandato de hacer una política distinta, de hacer una política nueva, de no replicar fórmulas a las que nos han mal acostumbrado en estos últimos 10 años. Por ejemplo. Y justamente a eso voy. En el caso de que yo he sido extremadamente crítica desde ya hace algún tiempo de la solución vial Guayasamín, donde de hecho estuve aquí en la radio justamente hace unas semanas explicando las posturas. Hemos encontrado que se toman decisiones sin planificación, con mucha improvisación, sin una adecuada participación ciudadana y democracia, sin entrega de información por meses y meses a los fiscalizadores naturales que somos los concejales y utilizando tal vez algo que es legal, que el correísmo ha generado un entramado jurídico bastante perfecto para poder
saltarse los principios básicos de la contratación pública y hacer contrataciones directas con empresas chinas cuestionadas, como el caso de la empresa china CRBC, y justamente el contratar una obra sin planificación, sin estudios finales, sin saber cuáles son las alternativas y con un modelo contractual que no es beneficioso para la ciudad, son cuestionamientos de fondo que me llevan a mí a tomar esta decisión. Perdone, cuando usted habla de la empresa china, ha llegado a mis oídos el hecho de que los chinos solamente aparecen como contratistas, pero que son otros los que van a construir la obra. ¿Usted ha indagado sobre este particular? El contrato, Gonzalo, Estamos establece hablando del contrato de la solución vial Guayasamín, Ya. con la empresa china ¿Por qué le CRBC. cogió usted odiosidad a esta obra que nos parecía gigantesca, maravillosa, y estéticamente me parecía que le daba otras dimensiones de urbe grande a la capital de la República, porque la ciudad se extiende para ese valle con mayor vigor, pongámoslo así? Yo no diría odiosidad, diría cuestionamientos técnicos, jurídicos. ¿Y qué fue? Yo le cuento ¿Tal una vez cosa. éticos? Éticos también, por supuesto. Pero explíquele a la gente. Justamente. Le dejo. Cuando se hace el anuncio de la obra, empiezan a surgir una serie de voces ciudadanas, tanto de moradores afectados como de expertos, a las que yo puse atención. Puse atención porque para eso estamos los concejales, para escuchar la voz de los quiteños y canalizarla cuando pues existen cuestionamientos serios. Yo le puse atención y por tanto inicié un proceso de fiscalización solicitando la información de sustento que llevó a tomar la decisión para firmar este contrato, construir esta obra. Y en ese proceso encontré muchas falencias. Encontré, por ejemplo, el contrato con la empresa china, un poco respondiendo a la pregunta que usted me hacía antes, establece claramente que la empresa china podrá ceder la totalidad del contrato a terceros. Es decir, podrá contratar a cualquier otra empresa para construir la obra, ¿no? En contratación pública, es solo hasta el valor del 30% del contrato que uno puede subcontratar, porque uno contrata a una empresa pública o licita a determinado actor justamente bajo las consideraciones de su experticia y demás, ¿no es cierto? En el caso particular de este contrato, no solo hay esta cláusula, hay una cláusula que es lesiva con los intereses de la ciudad, en la que se establece que durante 30 años, que es el plazo de concesión del contrato, no se podrán construir obras similares que le compitan y no le generen la rentabilidad a la empresa china. Y si a la final se construye, habrá que pagar una indemnización cuantiosa, ¿no? Entonces, el entregar la planificación de la ciudad a futuro... Para irle entendiendo, si hacen una obra de la misma similitud, pongámosle, pero en otro lado de la ciudad, para cumplir o complementar, digamos, una necesidad de movilidad indispensable, que nos surge no de aquí a 30 años, nos puede surgir de aquí mañana. A 3 años, a 4 años máximo. Ya no podría hacerlo porque la cláusula o el contexto contractual no lo permite. Eso es lo que nos quiere decir. Así es, la cláusula habla del centro norte de la ciudad. El centro norte de la ciudad pues puede ser es bastante genérico y amplio. Lo podríamos hacer, Gonzalo, pero habría que indemnizar a la empresa china con lucro cesante, es decir, por todo aquello que no va a ganar en los próximos años de concesión hasta 30 años. Y es aquí donde yo he señalado, y esto consta públicamente en actas, nosotros no podemos firmar este tipo de contratos, más allá de que obviamente hay que resolver los problemas de movilidad de la ciudad, por supuesto, pero hay que hacerlo con una adecuada planificación, sin improvisación, sin hacer cambios sobre la marcha porque de repente nos dimos cuenta que algo estaba mal hecho. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad con una ética pública de siempre asegurarnos de que vamos a tomar las mejores decisiones con los recursos de los quiteños para resolver los problemas y beneficiar a los ciudadanos. Y es por eso que estos cuestionamientos que yo he planteado no han sido respondidos. Son cuestionamientos de fondo desde mi perspectiva y por tanto pues he tomado esta decisión de conciencia. Pero usted sí conocía el contexto contractual, entiendo que sí, pues.
Con usted deben haber librado pláticas, librado incluso debates internos importantes, no siempre peleándose, sino a usted explicándole, señor alcalde, y usted pidiéndole alguna justificación a temas o rubros que a usted no le gustaba. No digo cuantitativos los rubros, sino cualitativos. Entonces, usted le debía lealtad, pues, al alcalde también. A ver, a mí me parece muy importante esta pregunta que usted hace, Gonzalo, y la lealtad es con el mandato que recibimos de los quiteños. Y la lealtad es con aquello que nosotros ofrecimos de hacer una política de manera distinta, de hacer una política que sea verdaderamente responsable, transparente, democrática. Y cuando nosotros no encontramos esto, la pertenencia a una afiliación política, a un partido político, pues ya encuentra sus cuestionamientos que son serios. Y es por eso que yo planteé muy claramente, públicamente además, los cuestionamientos que hemos tenido frente a esta obra. Lo hicimos en el seno del Consejo Metropolitano. A la final, esos cuestionamientos no fueron respondidos, no fueron resueltos, y es por eso que independientemente de cuál hubiese sido la afiliación política, es una decisión ética. Yo no considero ético mantener el cargo de vicealcaldesa frente a estas diferencias que no se pueden resolver. ¿No quiere estar usted en la cúpula administrativa de este ejercicio alcaldicio porque usted tiene temores de que allí se estén amasando circunstancias nada éticas o algo por el estilo? ¿Y por qué no le dice de frente a la ciudadanía capitalina: yo me voy del cargo de alcaldes que me nombraron en colectivo, internamente en el municipio, pero voy a quedarme en condición de edil, que es lo que ustedes me nombraron y me eligieron para ello? Pero yo noto como que aquí hay gato encerrado o alguna circunstancia que valga la pena que usted esta mañana nos diga por qué. Yo he sido, Gonzalo, ¿Por qué está usted extremadamente... repitiendo a cada rato esto de que la línea ética le atrae a usted por sobre todas las cosas? Yo he sido extremadamente frontal, de hecho creo que a veces demasiado. Y yo ¿Con veo... quién ha sido frontal? Con la ciudadanía. Ah, con la ciudadanía. Usted podrá ver en el comunicado de prensa que yo emití, podrá ver en el video que está en mis redes sociales y en la carta que yo dirigí a los quiteños, claramente escrito cuáles han sido los motivos y las razones por las cuales yo he tomado esta decisión. Y le voy a resumir muy brevemente, Gonzalo. En primer lugar, el no compartir una visión de ciudad en el sentido de construir obras que a la final en poco tiempo van a resultar obsoletas porque van a ingresar más tráfico a una zona ya congestionada, el hecho de que se realizan las cosas sin una planificación a largo plazo y sostenible, sino más bien muy improvisadas, sin los estudios definitivos y sin todos los argumentos que nos tienen que dar la seguridad a los administradores públicos de que estamos tomando las decisiones más adecuadas, con poca entrega de información, casi 5 meses para entregarla a los propios ediles, casi, y con mucha insistencia, casi 5 meses para entregarnos la información que además termina siendo incompleta, con una lamentable actitud hacia la ciudadanía que ha pedido la información de entregar en cajas una serie de información que a la final ni siquiera termina siendo relevante para el proyecto, con un diálogo que se instala para tratar de alguna manera legitimar una decisión que ya fue tomada. La obra en su generalidad nunca iba a ser reconsiderada en su totalidad, sino simplemente algunos cambios de forma, y en ese sentido, pues ahí yo he sido muy frontal señalando que yo no concuerdo con esta actitud, no concuerdo con esta manera de hacer política, no concuerdo con esta visión para la ciudad y por tanto. Compromiso Ecuador. No. Sí. Mire, independientemente de las posturas políticas que uno pueda tener, camisetazo, usted va a ser, dice la gente, candidata a la vicepresidencia. Así me dicen, así he escuchado. Yo le oí que el género cuando se puso a cantar don Guillermo, ¿no? Se puso a cantar, pues, ¿cómo se llamaba esa canción, caballeros?
Mi Quito tiene un sol grande, estaba muy feliz, pero habló de será quiteño, dijo. Y claro, yo no imagino que usted va a ser la compañera de fórmula presidencial. Nunca han hablado de aquello. No, pero la Gonzalo, gente está en comentando, absoluto. mire. Juan Carlos Le agradezco. Vega, Juan Carlos ni sé qué, esto no entiendo, con todo respeto. Pregúntele si va a ser candidata a vicepresidente. Le agradezco mucho la pregunta. Al señor Juan Carlos. Al señor Juan Carlos Vega. Le agradezco muchísimo la pregunta porque en realidad permite justamente clarificar esto que yo he visto que está circulando en las redes sociales. Yo soy concejal hasta el año 2019. Estoy iniciando y voy a cumplir mi mandato. Yo tengo mucha ilusión de ser concejal. Ser edil es, yo diría, uno de los pasos ¿No se ha realizado usted más como concejal? No todavía. Es decir, yo ahorita estoy dejando el puesto de vicealcaldesa, el cual he ejercido con mucho orgullo, con mucha honra y mucho honor de haber podido representar a los quiteños en este espacio, con mucha satisfacción por los logros obtenidos, Gonzalo, especialmente en lo que se refiere a la lucha contra el acoso sexual que sufrimos las mujeres en los espacios públicos, en el transporte público. Y ahora viene una nueva etapa que es el ejercicio de la concejalía desde el espacio de la legislación, de la fiscalización, con mucha ilusión en realidad de lo que se viene. Yo estoy empezando, esta es mi primera elección popular, hay mucho que aprender todavía. Mi carrera política la estoy comenzando, ¿dice usted? Yo estoy empezando, así es, estoy empezando, si bien obviamente de más joven estuve participando en movimientos políticos juveniles, siempre pues he tenido una afinidad política, y yo tengo muchísima ilusión de ejercer la concejalía, de seguir trabajando para Quito. Hay muchas cosas que podemos hacer desde este espacio, así que ese es mi compromiso con la ciudad, que fue además del mandato que me dieron los quiteños en el 2014. Ya, ¿cómo es la tratativa de anexarse a la campaña presidencial tan rápidamente? Se pelea con el alcalde y usted rápidamente se inserta en Compromiso Ecuador. Gracias por la pregunta, porque yo no me he anexado a Compromiso Ecuador. Compromiso Ecuador. No le agradezco la pregunta, Gonzalo, nuevamente. El día martes yo estuve acompañando a Fabricio Villamar, que es un ex concejal de Quito, aquí, un político a quien yo respeto mucho, sí, respeto y admiro, y él tiene una propuesta muy interesante sobre asumir un compromiso para Quito. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas cosas que suceden, ¿no? Me permito explicarle, hay muchas cosas que suceden a nivel nacional, muchas políticas que se dan a nivel nacional que tienen una afectación directa con nuestra ciudad. Y le pongo un ejemplo simple. Los niveles de contaminación que existen en la ciudad no pueden cambiarse sustancialmente en la medida en que no mejoremos la calidad del combustible. Y esto es una política que debe darse a nivel nacional y que Quito debe exigir. Y por tanto, las personas que vayan a ser candidatos, tanto asambleístas por Pichincha, por Quito, como quien vaya a ejercer la primera magistratura del país en las próximas elecciones, debe asumir un compromiso con la ciudad. Ese ha sido un poco lo que yo adhiero de la propuesta de Fabricio Villamar. Sin embargo, me permito aclarar que yo no he hecho ninguna adhesión a ninguna candidatura presidencial. Ya. Ahora, usted ha cuestionado la solución vial Guayasamín, de lo que tengo entendido, misma que está impulsada por la administración municipal liderada por el señor doctor Rodas. El hombre ha hecho algunas rectificaciones al modelo, digamos, de esta, ¿cómo llaman ustedes? Esta nueva vía, pero tiene un nombre macro más significativo. Sí, pero de hecho, por el costo, por el tiempo que tiene que transcurrir, 3 décadas para poder pagarla. Es la salvación nacional para 40 años o 50 años. Y no hay tal, pues eso nos va a quedar muy pequeñito, como todas las obras de Quito, como imaginaba la visión de Rodrigo Paz, que todavía tenemos. Para ese tiempo nos parecía una solución final y distinta en términos de movilidad, los puentes a desnivel. Luego vino Paco Moncayo, luego vinieron otros alcaldes. Recuerdo la gran visión, la cosmovisión que tenía, porque él sí tenía una cosmovisión y no es porque
este momento ya sea parte de los muertos, de los más queridos de este Quito tan entrañablemente lindo. Me refiero a Álvaro Pérez, un visionario de la ciudad, pero enterito, diría yo, gigante, gigante. Luego, estas otras cosas que han hecho los otros alcaldes, ustedes ven que se han quedado en diminutas. Y al término de apenas un quinquenio, apenas unos 10 años, se han quedado, pero diminutas. Entonces, cuando Rodas hace este gran complejo vial, todo el mundo dice, así en grande es lo que se requería. Ahí ya no me meto con el tema de los chinos, ahí ya yo no amparo ninguna de esas cosas medias raras, medias extrañas, eso que no esté perfectamente esclarecido si son los chinos mismos o son los brasileños o son qué sé yo, eso ya no me gusta. Y habrá que averiguarle al señor alcalde, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cree usted que hay que averiguarle de esta vía para que quede en claro? Y tenga la bondad también de respondernos si él ha cedido a las exhortaciones que le ha hecho la gente para que cambie el modelo. Y él ha dicho, acabo de cambiar el modelo, las cosas van a ser de esta manera y de esta otra. ¿Ahí queda usted satisfecha, por lo menos de eso? ¿O sigue pendiente en otras cosas de sus impugnaciones? Tenga la bondad de explicarnos. Por supuesto, Gonzalo. Primero señalar que los cambios que ha presentado la alcaldía son cambios que fueron gracias a la presión ciudadana, gracias a las voces de muchos ciudadanos que se alzaron y que cuestionaron este proyecto, se llevó a que se hagan unas rectificaciones. Rectificaciones que eran absolutamente necesarias, que debieron planificarse en su inicio para que la obra sea completa. Sin embargo, son insuficientes. Quedan algunos cuestionamientos de fondo. Y una cosa que usted decía, en general las obras no duran mucho. Tienen un tiempo de vida útil, ¿no es cierto? Lo que nosotros desde el sector público nos tenemos que asegurar es que la inversión que se realiza sea lo suficientemente beneficiosa para el tiempo en que la obra va a durar. Y para eso se requieren estudios definitivos, estudios finales para tomar la mejor decisión. En el caso particular de la solución vial Guayasamín, los mismos estudios técnicos que presenta la empresa china señalan claramente que la obra tiene un plazo de saturación entre 2 y 5 años, pero la vamos a estar pagando por 30 años. Y además, le cuento que todo este sector lindo en el que usted tiene su oficina se va a volver aún más congestionado de lo que ya está, porque van a ingresar nuevos vehículos, va a ingresar transporte público. Y en ese sentido, pues ahí está un poco el tema de que no necesariamente se trata de hacer estas grandes obras que parecen pues muy magníficas, sino que realmente hay que entrar a estudiar si es que es o no la mejor alternativa. Y en el caso particular del futuro urbano de Quito, Quito ya no es de esta línea larga, ¿no? Entre el norte y el sur, sino ya es de esta especie de ciudad-región, como usted bien señalaba, donde hay estos valles que están creciendo tanto, al respecto a los cuales hay que darle soluciones de movilidad, pero soluciones eficientes de largo plazo, que nosotros como quiteños prefiramos utilizar, ¿no es cierto?, el transporte público porque sabemos que vamos a llegar más rápido, menos estresados, con mucha mayor calidad de vida. Y hacia allá es donde deben ir todas las inversiones que realiza la municipalidad. Y en el caso particular de la solución vial Guayasamín, esto no se cumple. Entonces, siguen habiendo cuestionamientos técnicos, no nos han presentado los estudios definitivos, claro. No podemos saber cuál va a ser el costo total de la obra y cuáles son los riesgos que va a asumir el municipio. ¿Y sus asesores no le dijeron, concejal, bueno, pues preséntele otra alternativa, porque eso es elemental, ¿no? Si yo me opongo a esta obra, le objeto técnicamente, financiera y éticamente, porque las tres cosas usted, o por tres causales les ha objetado, le ha objetado la obra al señor alcalde, y le ha pedido rectificaciones, parte de las cuales él ha accedido a realizarlas. Pero de aquí no hemos oído, pues desde aquí, una alternativa que, digamos, sea de un soporte y de una dimensión temporal inclusive
bastante significativa de parte suya. ¿Qué le han dicho sus asesores? Porque da la impresión de que usted tiene asesores solo para que impugne. Da esa impresión, pero no pone otras soluciones, Sí, digamos. importante la pregunta, Gonzalo, porque permite informar sobre un proceso fundamental que se dio a raíz de los cuestionamientos a la solución Vial Guayasamín, donde nosotros iniciamos unas mesas de diálogo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Central, donde contamos con la participación de ciudadanos, de urbanistas, de expertos, que no solo entraron a cuestionar la obra, que es absolutamente necesario y que no tiene que ser visto como solo la impugnación, sino que también entraron a discutir el fondo del problema y posibles alternativas. Se han presentado, estamos sistematizando la información. Entre las alternativas, le comento, está el metroférico, que une a Tumbaco, Cumbayá y a lo que sería la estación del metro de la Carolina. Están propuestas que reforman la Plaza Argentina para dar una mayor conectividad con la Avenida León Alfaro y con la Avenida Chiris. Hay propuestas sobre carriles exclusivos en la interoceánica, carriles exclusivos en la Ruta Viva, carriles exclusivos en la autopista General Rumiñahui, peaje que se ha diferenciado para poder promover el auto compartido. Es decir, hay muchas propuestas, Gonzalo. Ya. Estas propuestas ¿Y por qué no tienen que ser... aparecieron el instante en que usted era francamente una gran amiga, muy conectada con el señor Rodas? A ver, le comento el proceso. ¿Por qué usted no le sugirió a tiempo? Le comento el proceso, Gonzalo. Esta obra se toma la decisión de construirla a través de un proceso que ocurre en la empresa de obras públicas. Ya. Yo no formo parte del directorio de esa empresa de obras públicas y por tanto uno de los cuestionamientos que nosotros hicimos es que durante la toma de decisión que le lleva a la empresa de obras públicas a decir que esta es la alternativa, no se hizo un análisis de alternativas. Es decir, estas alternativas que yo le comento a Gonzalo han estado en la opinión pública urbanista, por así decirlo, y ciudadana ya desde hace algún tiempo. El mismo metroférico ha sido una de las propuestas que se ha estado discutiendo. Lamentablemente, en el proceso de aprobación de esta obra no se dio ese análisis de alternativas y cuando la obra fue presentada en el Consejo Metropolitano para conocimiento de los ediles que no participamos del directorio de la empresa de obras públicas, ahí yo ya planteé mis primeros cuestionamientos. Estos constan públicamente en las actas del Consejo Metropolitano. Por el desconocimiento. No sé, por eso le agradezco la pregunta, porque estas cosas no cubre la prensa, ¿no es cierto? Necesariamente, y es por eso que estos espacios son tan importantes para poder clarificar. Punto que la mayoría del cabildo respaldó al alcalde. Le ganó en cuanto a la calidad de argumentos que exhibió el señor alcalde en términos de prioridades y de características de estas obras de movilidad macro. No creo que se trate de ganar o perder. Lamentablemente en el Consejo no hubo un debate. El alcalde no participó del debate. Por tanto, no podría yo señalar que hubo una contundencia respecto de los cuestionamientos. Lo que se hizo fue la presentación de los motivos por los cuales se llevó a la contratación, una presentación de la nueva obra, sin estudios nuevamente y sin un mayor análisis, lo cual fue obviamente criticado por algunos ediles. Y de esto se trata, Gonzalo, la ciudad. Se trata justamente de poder tener estos debates que son importantes para la ciudadanía, que permiten además que podamos tener claridad respecto de cuál es la visión, de qué es lo que queremos a futuro, de cómo vamos a resolver ciertos problemas y que la ciudadanía se involucre, porque es la única manera, Gonzalo, de que podamos construir juntos una ciudad, porque a la larga de eso se trata, ¿no? Que todos podamos contribuir desde nuestros diferentes espacios, por supuesto, a veces siendo críticos, porque es absolutamente necesario. Yo creo que nos hemos muy mal acostumbrado a que la crítica se vea como deslealtad, a la que la crítica se vea como traición, a este epíteto que los quiteños le tenemos mucho miedo, ¿no? El famoso Contreras. Es fundamental hacer un ejercicio crítico de la política, de la democracia, transparentar la toma de decisiones, abrir los debates a la ciudadanía. Esto es lo que los quiteños nos piden. Esto es lo que los quiteños quieren además, y es en esa línea justamente en la que yo tomo la decisión de separarme del cargo de la vicealcaldía y pues continuar con el ejercicio de la concejalía, abriendo estos espacios de diálogo para los quiteños. Ok, ¿qué solución
usted podría anticipar para que las cosas vuelvan, no a los Contreras de siempre, no, que vuelvan a niveles como los que usted sugiere y recobremos armonías, porque también se necesita de buena predisposición para que las cosas caminen, ¿no? Sí. ¿Qué le pide usted frontalmente y delante del público? Usted sabe, a Dios gracias, el rating que mantiene este informativo, de manera que le está oyendo una muy buena cantidad de quiteños y ecuatorianos que residimos en esta ilustre ciudad. ¿Qué le pide usted concretamente al grupo de funcionarios, concejales y asesores, pero especialmente a su amigo, el alcalde Rodas? Porque con usted hicieron el dueto y ahora usted como que se le va a Rodas. Hace rato que se le fue. ¿Cómo se podría armonizar esta circunstancia en el Colegio Edilicio? Yo creo que aquí hay un tema que es fundamental y es, al fin y al cabo, una de las primeras cosas que se nos pidió a nosotros en el primer día que nos posesionamos como concejales fue despojarnos de nuestras camisetas políticas y trabajar por Quito. Y ahí es justamente donde podemos encontrar estas coincidencias. Una de las cosas que yo he señalado y he dicho es que yo no voy a permitir que mi voto se convierta en una especie de moneda de cambio, más bien lo contrario, siempre un espacio de ejercicio responsable del quehacer de Quito. Y creo que ahí se encontrarán las coincidencias, Gonzalo. Van a haber diferencias. Es necesario que hayan diferencias porque eso ayuda a que las cosas mejoren. Lo hemos visto parcialmente en la solución vial Guayasamín. Así que el pedido, yo diría a mí principalmente, es el seguir respondiendo al mandato que nos dieron los quiteños, el abrir los espacios de diálogo. ¿Cuál es el mandato que usted cree que le dieron los quiteños? El ejercer una política responsable, es decir, que todas las decisiones... El alcalde dirá, eso mismo es lo que yo estoy respetando. Los quiteños son quienes decidirán, mi querido Gonzalo. Yo creo que los hechos... O sea, ¿a quién le creen, dice usted? Yo creo que los hechos y las acciones que uno tiene, los compromisos que realiza, cómo se va de alguna manera decantando en el cargo. A mí todavía me quedan 2 años y medio, más o menos, me parece que nos queda de función. Es bastante tiempo. Es bastante tiempo. Tiempo para hacer muchas cosas normativas que la ciudad requiere y en ese sentido... En ese sentido, ¿usted va a trabajar para la causa de que primó en el entendimiento con el señor alcalde o va a trabajar para el señor Lazo? Él no está escuchando este momento en la ciudad de Guayaquil. Yo voy a trabajar por Quito, Gonzalo. Uno no tiene por qué trabajar para políticos. Uno trabaja para sus mandantes y sus mandantes son los quiteños. En este caso mío particular. Y la línea de trabajo que yo voy a tener... Pero su nueva amistad política, su nueva plataforma en donde edificará sus luchas y tratará de cuajar sus proyectos en beneficio de la urbe quiteña, va a requerir de un apoyo anímico, personal, de liderazgo incluso de parte del señor candidato presidencial, don Guillermo Lazo. Mire, yo he dicho y vuelvo a repetir, Gonzalo, yo voy a ser concejal hasta el año 2019, me voy a mantener como concejal independiente. Ya veremos qué depara el futuro. Eso no es necesario ahora, Gonzalo. No es necesario el tener una postura política frente a un grupo u otro. Ahorita lo que realmente a mí me interesa en lo personal es empezar a trabajar en esta nueva etapa como concejal, el poder avanzar y seguir profundizando los proyectos que inicié en el espacio de también concejal, pero vicealcaldesa. Ese es, yo sueño con una ciudad, como yo le decía, en la que las mujeres podamos caminar tranquilas por las calles, una ciudad en la que sea realmente amigable con los peatones, con los ciclistas, que tengamos un medio ambiente más sano, donde realmente se escuchen las voces de los quiteños. Esas van a ser mis líneas de trabajo. Una como la que nos merecemos los quiteños. Ya. Ahí está, para que saluden con el señor Lazo, candidato a la presidencia. ¿Qué le compromete a él entonces delante de la gente capitalina? Yo le diría que si llega a ganar la presidencia de la República en las elecciones del 2017,
realmente profundice y haga yo diría, un entendimiento profundo de cuáles son las necesidades de las urbes, de cuáles son las necesidades de las ciudades, entender que además una ciudad no es igual a otra y que por tanto debe existir una flexibilidad en las políticas, que debe existir cada vez más poder para los gobiernos locales para que nosotros podamos gobernar adecuadamente la competencia, la transferencia de competencias con recursos, el hecho de poder entender que Quito requiere de una política seria de hidrocarburos, que Quito requiere una política seria de autonomía y de descentralización, que Quito requiere de una política seria respecto a las decisiones que toma la ciudad y que éstas sean respetadas. Esto yo no le pido solo al señor Lasso, sino que se los pido a absolutamente todos los candidatos a la presidencia y quien vaya a ganar la magistratura, la primera magistratura del país del próximo año, debe responder a los gobiernos autónomos descentralizados con mayor confianza, con mayores competencias, con mayores capacidades, porque es la única manera, Gonzalo, de realmente poder progresar, porque somos los gobiernos locales en los diferentes niveles, juntas parroquiales, municipios, prefecturas, quienes podemos coadyuvar, generar mecanismos. Yo diría otra cosa que le pediría a los candidatos es que se generen verdaderos mecanismos de coordinación interinstitucional que no dependan de los políticos, que no dependan de los partidos, que no dependan de si yo estoy en uno u otro partido, sino que estén institucionalizados para que aquellas competencias que son concurrentes puedan ser ejercidas en favor de los ciudadanos y no como peleas políticas. Ahora conviene saludándole muy cordialmente al señor Guillermo Lasso y despidiéndonos con la misma cordialidad y respeto de la concejala, pedirle una primera gran definición, Acuerdo Ecuador, Compromiso Ecuador, que es la plataforma en donde aparece el liderazgo de Guillermo Lasso en términos gigantescos. Lidiar con una trilogía de personajes capitalinos que valdría la pena, y es lo que le conecté con una pregunta, armonizar, digamos, esas voluntades, ¿le conviene a la campaña presidencial o simple y llanamente son contribuciones de apoyo que se verán en las tarimas en coincidencia? Lo veo a la concejal, lo veo a usted, lo veo al señor alcalde, lo veo al señor director del movimiento Suma, del cual proceden los dos personajes edilicios, el señor alcalde y la alcaldesa. Hasta ahora, alcaldesa. Vicealcaldesa, perdón, vicealcaldesa. ¿Cómo cree usted que la situación la va a administrar en la tarima? Porque veo que usted va a tener el apoyo de todos ellos y Quito es para usted debe ser una preocupación muy significativa, aunque cantando como canta y ha tenido una muy buena voz, tiene un cierto nivel de armonía que no lo tienen la mayor parte de candidatos, tiene una buena voz y sabe la letra seguramente aprendió de su señor padre, don Guillermo. Quisiera que nos diga cómo ve la situación del alcalde y la concejala. ¿Cómo piensa? Ambos le van a apoyar, de lo que yo estoy viendo. Entonces, tenga la bondad usted de fijar las reglas de juego y su apertura y qué va a hacer al mando de Compromiso Ecuador con estas diferencias que van a predominar en la ciudad de Quito y que usted esté en obligación de conjugarlas, digamos, ¿no? Porque eso nos conviene incluso como urbe a todos los ciudadanos. Muy buenos días, don Guillermo, bienvenido a la cadena Democracia. Muy buenos días, Gonzalo, como siempre, muchas gracias. Es un honor para mí estar nuevamente ante los micrófonos de Radio Democracia. Desde Guayaquil, a través de mi teléfono, un saludo para usted, un saludo para la concejala Chacón, un saludo para todos los quiteños. Yo creo que el tema que usted plantea, y más bien el tema que se planteó el día martes en una reunión convocada por el movimiento Ahora, a la que fui invitado, es un tema importante. Es decir,
cómo definir un plan de gobierno que no solamente tenga la visión desde el centro a la periferia, sino desde las ciudades, desde lo local hacia lo central. Precisamente en esa línea, el día de hoy, yo recibiré aquí en la ciudad de Guayaquil a 24 organizaciones políticas debidamente aprobadas por el Consejo Nacional Electoral. Nosotros nos vamos a reunir el día de hoy precisamente a presentar este planteamiento de que el plan de gobierno tiene que ser construido también con la visión local. Ciertamente que en el desarrollo del Ecuador hay asimetrías en el desarrollo de las ciudades. Algunas tienen, y me refiero más a las pequeñas ciudades del Ecuador, mayor cobertura de salubridad en términos de agua potable, en términos de servicios sanitarios. Otras tienen menor cobertura en términos de salud, otras tienen diferencias o diferentes coberturas en términos de servicios de educación. Y mi planteamiento a los ecuatorianos es que en lugar de tener sabatinas, yo lo que haré es aprovechar cada día sábado para una reunión con los 221 alcaldes del Ecuador, para poder conocer el desarrollo de sus ciudades, cuáles son las necesidades urgentes y apoyar, sin interferir, apoyar el desarrollo de cada una de las ciudades. Por ejemplo, Quito escogió el metro. Hay que apoyar el metro de Quito. Es un proyecto que está avanzando, que tuvo inicialmente dificultades, pero que sin duda alguna el alcalde Rodas lo ha puesto a marchar y no tengo duda de que ese será un proyecto exitoso para la ciudad de Quito. Quito ha escogido el sistema de vía articulados, que ya está produciendo sus primeros beneficios. Y claro, Cuenca escogió el tranvía. Hay que apoyar el tranvía de Cuenca. Guayaquil tiene el sistema de la metrovía. Hay que apoyar el sistema de la metrovía. Como en el Ecuador, por ejemplo, también es un ejemplo de desarrollo la empresa Etapa de Cuenca, que es una empresa pública que tradicionalmente ha sido muy eficiente en servicios de agua potable, servicios sanitarios, servicios inclusive telefónicos, de telefonía fija. Y Quito también tiene una empresa pública eléctrica y de agua potable. Guayaquil tiene un sistema de concesión privada que funciona y funciona bien. Pero hay otras ciudades pequeñas del Ecuador que tienen servicios comunitarios. Entonces, uno tiene que reconocer que el Ecuador es un país diverso y que tiene que llevar a cabo un plan de gobierno y un plan de desarrollo dentro de esa diversidad. Ahora, en lo político, obviamente que los ecuatorianos ya todos, incluido yo, estamos cansados de discusiones, de diferencias, de altercados entre políticos. Yo creo que el desarrollo requiere una convivencia pacífica, requiere diálogo, requiere entendimiento entre instituciones. Y yo creo que eso es fundamental. Quien quiera que se decida apoyarle, señor Lasso, tiene que ir con un contenido químico emocional de afecto primero al futuro de nuestro país, que tiene tantos desafíos, terribles desafíos, que va a quedar en forma de un esquelético país en donde las cosas van a quedar definitivamente re mal en los aspectos de la estructura económica y de la estructura de la estructura social que me preocupa terriblemente, con una polarización impresionante y con una carga de prácticas desmesuradamente desleales con el país desde el lado ético, desde el lado de la moral pública, un país corrompido, un país institucionalmente despojado de todo. Ese esquelético estado va a heredar usted si es que naturalmente la gente, como al parecer podría estar ocurriendo, le va a apoyar mayoritariamente. Entonces, señor Lasso, ¿a qué desafío le está comprometiendo a la sociedad ecuatoriana, si es tan amable? Mire, Gonzalo, yo creo que la etapa postcorreísta
demanda un Ecuador del reencuentro. Ese Ecuador del reencuentro tiene que reconocer que todos los ecuatorianos tenemos algo que aportar para el desarrollo del país. Y aquí yo quiero señalar algo. Yo creo que inclusive me refiero a cierto sector del correísmo, de buena fe, de buena intención, que no ha formado parte del modelo que usted señala, que han actuado de buena fe, confiando, creyendo, algunos desilusionados ya, otros en proceso de desilusión. Pero no podemos manejar un país que busca reconstruir su democracia, reconstruir su economía, lograr espacios de esperanza para abandonar el temor, el miedo y la inseguridad con la que actualmente se vive. Yo creo que es importante ese Ecuador de reencuentro entre todos. Y pongo el ejemplo de este sector de buena fe del correísmo, porque tampoco podemos enviar señales de que el Ecuador está dividido entre buenos y malos. Ciertamente que hay malos liderazgos en el Ecuador que han causado daño en la economía, en la política, en la democracia, pero esa no es la generalidad de los ecuatorianos. Por lo tanto, el gran desafío es pacificar al Ecuador, el gran desafío es unir a los ecuatorianos, el gran desafío es lograr ese Ecuador de reencuentro entre todos los ecuatorianos de buena fe, apoyando el desarrollo de las ciudades. Yo creo que hay que apoyar el desarrollo. Si esto lo escucha Jaime Nebot, el alcalde de Guayaquil, va a decir, creo que estamos pensando igual con Guillermo, pero ¿cuándo se aproximan por lo menos ustedes, que son dos líderes que van a manejar la urbe guayaquileña y en el caso suyo con mayores ventajas, otras plataformas de apoyo que usted va a recibir en otras regiones del país? Entonces, estando de igual a igual, ¿por qué no ha logrado Jaime Nebot pactar con usted una contundente plataforma unificada? O a la inversa, ¿por qué no se ha permitido o no le ha permitido a Guillermo Lasso, Jaime Nebot, fusionar, digamos, empeños para unir al Ecuador opositor a esta debacle en la que hemos caído? Mire, Gonzalo, yo he sido muy claro desde el primer día. Yo impulso la unidad con las familias ecuatorianas, la unidad con los ciudadanos ecuatorianos, porque es aquel padre de familia que hoy vive con temor, con miedo, con preocupación, con desconfianza, porque si él no perdió el empleo, él sabe que algún pariente ya lo perdió, que algún vecino ya lo perdió, y él lo teme perder también. Una madre que me dice, oiga, yo no puedo emprender porque tan pronto pienso en alguna idea, ya está presente el Estado pidiéndome trámites, cobrándome impuestos, anticipos de impuestos, y no puedo llevar a cabo ese emprendimiento que necesito para sostener a mis hijos. Los jóvenes ecuatorianos que graduados del colegio no consiguen un empleo, no tienen una oportunidad para trabajar, porque se les pide experiencia cuando un joven recién sale del colegio, o no puede estudiar en la universidad. ¿Por qué? Porque, bueno, todos los obstáculos que se le plantean, no hay cupos, o si vives en el sur te mandan a estudiar en el norte del Ecuador, y no hay recursos económicos para que una familia sostenga a un hijo fuera de su casa, aunque sea dentro del Ecuador. Por lo tanto, yo creo que la tarea es cómo resolver los problemas de las familias ecuatorianas, la falta de empleo, la falta de oportunidades, y dentro de eso, insisto, el desarrollo de las ciudades es fundamental, porque yo creo que también tenemos que definir con claridad cuáles son las funciones fundamentales del Estado central. Temas de salud, temas de educación, temas relativos a seguridad externa, relaciones internacionales. Pero, por ejemplo, seguridad interna. Yo creo que eso debería de ser competencia, al menos en las principales ciudades del Ecuador, competencia de los municipios, competencia de los alcaldes, porque es el alcalde y los concejales los que están más cerca del vecino, de los ciudadanos, de lo que está el presidente, de lo que puede estar un ministro. Por lo tanto, ahí tiene usted un ejemplo de lo que yo llevaría a cabo para fortalecer la descentralización en el Ecuador.
y que los municipios puedan llevar a cabo todas sus funciones sin la interferencia del gobierno central, sin sumisión al gobierno central, sino con el apoyo, y muchas veces el apoyo no es qué hacer, sino qué es lo que no hay que hacer para no interferir en la actividad de los gobiernos autónomos descentralizados. Señor Lazo, ¿por qué se le fue César Montúfar? Mire, con César creamos Compromiso Ecuador allá yo creo que por julio del año 2014. Y durante 18 meses estuvimos juntos trabajando en contra de la reelección indefinida y a favor de una consulta popular. Una vez que en diciembre del 2015 se aprobaron las enmiendas, César decidió, hasta aquí llegamos, porque ese era el compromiso que él y yo teníamos. Pero las organizaciones que integraban Compromiso Ecuador no solo era CREO, no solo era Concertación, sino muchos otros movimientos y actores políticos, alrededor de unos 40 aproximadamente. A partir de ese momento nos reunimos en Quito y decidimos continuar el proceso de Compromiso Ecuador, ahora en defensa de la economía de las familias ecuatorianas, para reconstruir la democracia, para reconstruir la economía, para devolver la esperanza a las familias ecuatorianas. Y desde esa fecha, diciembre del año pasado, enero de este año, Compromiso Ecuador ha crecido. Hemos llegado ya a un total de 134 organizaciones políticas, actores políticos, movimientos sociales y actores sociales que forman parte de Compromiso Ecuador. Y como le digo, el día de hoy, en punto aparte, hay 24 organizaciones políticas debidamente aprobadas por el Consejo Nacional Electoral que tienen su ámbito en el campo provincial, cantonal y hasta parroquial, quienes se incorporan a todo este esfuerzo. Así que y a usted le gusta, como buen empresario, auditar qué categoría de colaboradores le ofrecen su apoyo, o simplemente usted acepta membretes por aceptar membretes. ¿Cómo es allí su auditoría, digamos, para saber tener buenos amigos? Y en cuantía igualmente que sean muchas voluntades las que representen a veces membretes que a uno le engañan. No sé qué aprecie de mi interrogante. Bueno, yo creo que cada organización tiene su peso, tiene su valor. Cada persona tiene su peso, tiene su valor, y no necesariamente y tiene su entorno. Y no necesariamente se mide en un número de votos de uno con otro. Eso es muy, muy importante en términos electorales. Pero en términos de la política también tenemos que valorar la parte cualitativa de las personas, la capacidad de observación, de reflexión y de propuestas. Realmente hay gente de gran valor en Compromiso Ecuador, como puedo decir el nombre de Francisco Jiménez, de Omar Maluc, de Betty Amores, de Fausto Cobo, de César Carrión y muchos otros que realmente tienen un aporte importante. O sea, señor Lazo, arrastran. Pero por supuesto que sí, y es un proceso totalmente abierto, Escuchaba la entrevista suya con la concejala Daniela Chacón, y ella ha sido muy clara, y en esto yo lo quiero confirmar. Ella no forma parte del movimiento CREO. Y lo digo por ciertas expresiones que de alguna manera son despectivas para ella y eventualmente pueden ser también despectivas para el movimiento CREO. Ningún camisetazo no forma parte de CREO y tampoco forma parte de Compromiso Ecuador. Pero, sin duda alguna, uno no puede negarse a aceptar apoyos y respaldos de quienes vean en este proyecto la oportunidad para unificar Ecuador, para pacificar Ecuador,
para lograr ese Ecuador de reencuentro, porque no hay una sociedad próspera que logre prosperidad sobre la base de la división, la confrontación. Diferencia de ideas, sí, por supuesto que sí, que son fundamentales, pero es necesario en ese ambiente democrático debatir esas diferencias con altura, sin insultos, porque los insultos al final del día lo que pretenden es acabar con la persona con la que uno debate y no acabar con el tema que es el que uno debe de debatir y agotar, discutirlo, como es el caso de la pobreza en el Ecuador, la falta de trabajo, la falta de empleo, la falta de oportunidades para las familias ecuatorianas. Sí, parece que la gente quiteña, la ciudadanía capitalina, señor Lazo, en buena parte, en buena medida, pensaba que la anexión de Daniela Chacón venía a darle un giro de compañera de papeleta o algo por el estilo. Pero usted hizo bien en precisar el género. Usted al cantar ese bello poema a la ciudad, al cantar, y además con muy buena voz, usted le dijo cuál va a ser el género de su compañero de papeleta. Usted habló de un quiteño. ¿Podría concedernos el privilegio de esa primicia informativa? ¿Quién va a ser su compañero de papeleta? A ver, Gonzalo, dentro del entorno de una reunión donde se me plantea, lo cual es una verdad, que hoy Quito no tiene una representación política de más alto nivel a nivel de gobierno, que Quito no tiene una representación política en la Asamblea Nacional, me refiero a la presidencia de la Asamblea Nacional, mi respuesta fue muy clara. Y esta es una definición que la tengo tomada desde hace mucho tiempo. Mi binomio será de Quito, será una persona de Quito. Y es lo que le puedo decir hasta este momento. Sí. Porque pero usted dijo en género masculino que va a ser él. No. Una persona nacida en Quito. Una persona nacida en Quito, yo no excluyo que sea hombre, no excluyo que sea mujer. ¿Y la señora Daniela Chacón? O señorita, perdón. Le digo con toda sinceridad, es un tema que ni siquiera se ha tratado, ni siquiera lo hemos conversado. En honor a la verdad, no existe ninguna conversación al respecto. Probablemente muchas veces las imágenes conducen a crear, a construir ideas, figuras que realmente no existen. No tiene candidato a la vicepresidencia hasta este momento, Guillermo Lazo. No todavía, y este es un proceso que tiene que obedecer a un análisis y a una discusión y acuerdos democráticos dentro del movimiento Creo y también en conjunto con la plataforma de Compromiso Ecuador. Pero la pregunta concreta, no existe ninguna conversación con Daniela Chacón, ni siquiera para su incorporación al movimiento Creo, y ella tampoco forma parte de Compromiso Ecuador. Claro. Obviamente tengo respeto por su trayectoria y por ella, pero tengo que decirle la verdad, la absoluta verdad. Correcto. Bueno, la semana anterior el señor alcalde de Guayaquil dijo que recién le está conociendo al nuevo Guillermo Lazo, porque ustedes mantenían una relación bastante significativa, si no extraordinaria, pero una relación normal de mutuo respeto. Usted va a seguir peleando con él porque mire lo que le dice. Señor Guillermo Lazo dice que no se puede crear, comillas, no se puede crear empleo con un salario que no es competitivo en América Latina, al referirse a los $500 de salario unificado, es decir, el salario básico más las cargas sociales, etc. No hay que ser un genio para entender que esto quiere decir que para crear empleo competitivo hay que bajar los salarios del sector privado. Fíjese usted qué cosa más rara, en una reunión de empresarios católicos que hagan respetar sus principios. Que hagan respetar los principios. Esto resulta ser que hay que bajar el sueldo de los trabajadores del sector privado. O sea, aquella máxima católica y cristiana de amar al prójimo como a ti mismo,
se sustituye por una que dice amar al negocio como a ti mismo. Yo cuando me he referido a ajustar al Estado, cuando usted ajusta el pipón, lo hace vomitar el dinero del pueblo, el dinero regresa al pueblo. Pero cuando usted le baja el salario al empleado privado, y no veo por aquí que diga que sería un absurdo bajarle el sueldo, pero por lo menos si dijera, bueno, entonces bajen los precios, pues empresario. Aquí se ajusta el cinturón del pobre empleado y se engorda el dueño de la empresa. Este es un nuevo catolicismo. Así como hay un nuevo Guillermo, veo que hay un nuevo catecismo. Parte del nuevo Guillermo. Yo, como le digo, conocí al falso Guillermo. Exa FM. Van a seguir peleándose porque los dos candidatos a la presidencia de la República han residido prácticamente toda su vida, como es su caso, y la candidata del alcalde de Guayaquil, respetabilísima, también es una guayaquileña neta, ¿no? Entonces, ¿por allí va a ser la permanente colisión o usted le esboza una invitación mucho más cordial a su permanente amigo, el alcalde Nebot? Mire, Gonzalo, yo he sido muy claro y ayer publicó el diario El Universo una entrevista que la titularizó Lazo : yo jamás he propuesto reducir los salarios del sector privado. Eso es una barbaridad. Yo no lo he propuesto. Y de lo que usted escucha en la grabación se ve que es una construcción, una elaboración, una interpretación. ¿Para qué? Para pretender poner en boca mía cosas que nunca he dicho. Ahora, hecha esta aclaración, Gonzalo, yo no voy a perder el tiempo en discusiones intrascendentes. En el mes de junio estuve en Otavalo por motivo de la fiesta del Inti Raymi y caminaba por el centro de Otavalo y terminé en la plaza de Ponchos de Otavalo y una comerciante me identifica, me toma del brazo, me dice, vea Guillermo, yo no quiero que los políticos se entrampen en discusiones y peleas entre ellos. Eso a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que usted se dedique a trabajar para solucionar mi problema. Y mi problema en este momento es que ha bajado el turismo en Otavalo, porque el Ecuador es caro y porque ahora se van a Colombia, se van al Perú los turistas y yo estoy vendiendo menos de la mitad de los ponchos que vendía antes. Y por lo tanto no tengo recursos económicos para sostener a mis hijos, para educar a mis hijos, y estoy angustiada, vivo con temor, vivo con preocupación. Dedíquese a arreglar ese problema, Guillermo. Y yo la verdad que soy disciplinado frente a los consejos sabios de una persona como la comerciante de ponchos de Otavalo. Y estoy dedicado a observar los problemas del Ecuador, a reflexionar sobre esos problemas y hacer propuestas como bajar impuestos, como eliminar la sobretasa arancelaria, como eliminar restricciones a importaciones, como eliminar la figura del anticipo de impuesto a la renta que está debilitando a la pequeña empresa, a la pequeña industria, a los artesanos del Ecuador. Por lo tanto, eso es lo que concentra mi atención, mi trabajo, no la pérdida de tiempo en discusiones intrascendentes que no tienen ningún valor para la mayoría de los ecuatorianos. O sea, le cayó bien mi pregunta. Le cayó bien mi pregunta, don Guillermo. ¿Perdón? Le cayó bien mi pregunta. Pero por supuesto, toda pregunta suya y de todos los periodistas a mí me cae muy bien. Jamás me cae mal. Claro. Yo creo que son la oportunidad de poder exponer pensamientos y reflexiones frente a los ciudadanos. Finalmente los ciudadanos son los que con su criterio acogen o no los planteamientos, declaraciones y propuestas que hacemos quienes aspiramos a dirigir el Ecuador. Ahora, ¿piensa usted que lo del señor presidente de la República que dice, comillas, gracias jovencitas queridas, gracias colectivo Rafael, contigo siempre? ¿Qué mayor alegría para un presidente que ver a miles de jóvenes movilizados para que pueda presentarse nuevamente a una reelección?
que hayan reunido más de 1.245.000 firmas en apenas 45 días, asunto que yo no lo creo, y solo en base a su esfuerzo y a su gran voluntad. Ni todos los partidos de oposición juntos con toda su prensa y millones de dólares, quiere decir, han podido ni remotamente hacer aquello. ¿De qué se trata todo esto? Porque su ex simpatizante, el señor Montúfar, dijo que era una mascarada. ¿Usted cree cosa igual? Mire, frente a estos idas y venidas del presidente saliente, yo le he dicho a él que se deje de amagues, que se deje de amenazas. Que se presente. De estas formas, donde es evidente que hoy él controla las instituciones del Estado. Hoy ya no tiene votos, pero sí tiene control sobre el Consejo Nacional Electoral. Hoy ya no tiene credibilidad, pero sí tiene control sobre la Corte Constitucional. Entonces, más allá de lo jurídico, más allá de lo que conviene o no conviene a la democracia, que sin duda alguna yo no estoy de acuerdo con la reelección indefinida, y lo he expuesto de manera categórica y de forma pública los últimos 2 años, más allá de que sería una violación a los principios fundamentales de la democracia, como es la alternancia en el poder, más allá que sería una violación a la Constitución. Yo le he dicho y le repito al presidente saliente, venga a la arena electoral, déjese de amagues y amenazas, no utilice a terceras personas. ¿Usted le invitaría esta misma mañana a que se presente a la campaña? He preparado una tunda en las elecciones de febrero del próximo año. ¿Usted le daría una tunda? ¿Le tiene preparada, dice? Definitivamente que sí, porque la pérdida de credibilidad ya llega a cerca del 65% de ecuatorianos que ya no creen en la palabra del presidente de la República. Y eso que conocen el gran debate de las elecciones del 2017 es entre el continuismo y el cambio. Aquel continuismo que durante 10 años de gestión no ha sido capaz de solucionar un problema serio que tiene la sociedad ecuatoriana, como es la falta de empleo, ya que 6 de cada 10 ecuatorianos que están en condiciones de trabajar en zonas urbanas y rurales no tienen un trabajo fijo. ¿Usted cree que en los próximos 4 años, llámese Correa, Moreno o Glass, con este modelo estatista, van a poder solucionar ese problema? Definitivamente el 85%. ¿Por qué cree que usted es el cambio y no es Cynthia Viteri? Mire, el cambio es el que quieren los ciudadanos. El cambio no es el que yo quiera. El cambio es el que quieren los ciudadanos, el 85% de los ecuatorianos, que hoy vive con temor, que hoy vive con desconfianza, que hoy vive con inseguridad, como se lo dije, porque sabe que algún pariente, algún vecino ha perdido su trabajo, ha cerrado su empresa, ha cerrado su pequeño negocio. Ellos quieren el cambio. ¿Hacia qué? Hacia una economía reconstruida que genere confianza en primer lugar y que luego que genere oportunidades para poder llevar a cabo nuevos emprendimientos que generen puestos de trabajo en el Ecuador. Ellos quieren el cambio, no soy yo. Es el 85% de ecuatorianos, ciudadanos que sienten ese temor, ese miedo, esa inseguridad, y que quieren abrigar esperanza para vivir con felicidad, para vivir con tranquilidad dentro del seno de su familia, en sus ciudades, en su país. En el estilo de persuasión al electorado, ¿en qué le gana el presidente Correa a usted? Mire, yo creo que a la altura en la que estamos, el presidente Correa ha perdido en todo. Ha perdido credibilidad. Se ha quedado, yo diría, con no solo en suspenso, sino se ha quedado de año en manejo de la economía. 10 años con una bonanza petrolera que no la tuvieron los anteriores gobiernos durante 30 años previos al correísmo. Con haber cuadruplicado el monto de la deuda pública de 10.000 a cerca de 40.000 millones de dólares. Y no contento con eso, el haber promovido y aprobado 26 reformas tributarias en 9 años, prácticamente ha desperdiciado cerca de 300.000 millones de dólares, más allá de que deja endeudado al Ecuador
como dije ya, en cerca de 40.000 millones de dólares. ¿Y la década de la corrupción? Hoy la competencia no es con Correa, porque Correa ha demostrado claramente que es un fracaso su modelo, que ha agotado a los ecuatorianos y que por eso el 85% de ciudadanos abriga ese cambio hacia un país de esperanza y de prosperidad. Claro, pero está denunciando su administración la corrupción privada. Mire, no los he escuchado, pero perdóneme, yo creo que esa es la manera de esquivar sí, no. la responsabilidad que tiene él en haber nombrado funcionarios que han aceptado participar en actos de corrupción. Yo creo que eso queda claro para todo el pueblo ecuatoriano y no puede venirnos con la historia de que no. Eso es lo mismo que está haciendo la señora Kirchner en Argentina. Ese es parte del menú del socialismo del siglo XXI. Esquivar las responsabilidades, tratar de esconderse y echarle la culpa a terceros de lo que son ellos los únicos responsables. Porque en la administración del Estado usted tiene que saber a quién nombra y la persona que nombra tiene que saber con quién establece relaciones y qué tipo de relaciones que deben estar siempre enmarcadas dentro de la ley, dentro de la ética. Así que no va a poder eludir la responsabilidad. ¿Usted nos garantiza que va a respetar el periodismo de interpretación y el periodismo crítico, señor Lasso? Pero por supuesto que sí, no hay democracia sin prensa independiente y no hay prosperidad sin democracia. Por lo tanto, es necesaria una prensa independiente para construir una sociedad que genere espacios de prosperidad para todos. Un buen día. Muchas gracias por esta comparecencia a nuestros micrófonos. Un buen día, señor Lasso. Muchas gracias, Gonzalo. Un buen día para usted y un buen día para todos los ecuatorianos, deseándole siempre que mantengamos la esperanza. El Ecuador tiene salida aún sin petróleo sobre la base del esfuerzo creativo de cada uno de los 16 millones de ecuatorianos. Muchas gracias. ¿Cómo debería reestructurarse, digamos, la Contraloría General del Estado? ¿Cómo deberíamos construir otro tipo de Ministerio Público? Otro tipo de Fiscalía, otro tipo de Procuraduría. Este poder total ha llevado a que todo el mundo crea que ha comprado una hacienda y que ellos son los dueños. Miren ustedes, ¿cómo debería reestructurarse la Fiscalía y la Contraloría? Nos dirán Gustavo Medina y Mariana Yepes en contados instantes, porque estamos buscando la verdad.